Albóndigas, escabeches, aceitunas, pestiños, alfajores, turrón, el ajedrez. ¿A quién no le va a gustar? Te estarás preguntando si vamos a hablar de gastronomía o si está en peligro el tupper de fin de semana con las increíbles albóndigas de tu abuela. Pues sí y no. Vamos a hablar de uno de los legados culturales que nos dejó la Edad Media en Andalucía, el arte y la cultura hispano-musulmana. ¿Que por qué recibe este nombre? Pues vamos a verlo. Los musulmanes entraron en la península ibérica el año 711 por el estrecho de Gibraltar y tras pactar con una parte de la nobleza visigoda comenzaron el avance hacia el interior. Entre los años 714 y 756, Al-Ándalus fue un emirato dependiente de Damasco. Más tarde, con la llegada de Abderramán I, se convirtió en un emirato independiente de Bagdad. Y tiempo después, y ya con Abderramán III, se proclamó el Califato de Córdoba, 929-1031, que constituye el periodo de mayor esplendor de la presencia musulmana en España, con ciudades como Córdoba. El siguiente periodo sería el de los reinos de Taifas, 1031-1086, seguido de la época de los almorávides y los almohades en los siglos XI y XII. A esta etapa pertenecen dos obras relevantes del patrimonio andaluz: la Giralda de Sevilla y la Torre del Oro a orillas del Guadalquivir. El último bastión de la cultura musulmana en la península ibérica lo constituye el período nazarita con el reino de Granada, siglos XIII y XV. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto con la albóndiga de Doña María? ¿Y con su gusto por los pestiños? Nos hemos vuelto locos y estamos mezclando conceptos, lugares, costumbres. No, nada más lejos de la realidad. Vamos a ver por qué tenemos estas costumbres. Todo está relacionado con la herencia musulmana en Andalucía, tanto en el arte, tradiciones, costumbres, gastronomía, etc. Tenemos un apasionante legado y un ejemplo de sincretismo entre el mundo árabe y cristiano que pervive hasta nuestros días y es herencia de 800 años de presencia musulmana. Comenzaremos por los lugares y monumentos históricos legados por ellos. Todo este legado está presente en edificios como la Mezquita de Córdoba, arquitectura como las calles o callejones de nuestros pueblos estrechas o sin salida, llamados adarves, como ocurre en el barrio de Granada, el Albaicín, ciudades palatinas como Medinazara, topónimos como Algeciras, mercados como la Alquecería de Granada, juegos como el ajedrez, números con cero, expresiones como ojalá, etcétera. Todo esto es de origen árabe y forma parte de nuestro día a día. ¿A que no te lo esperabas? ¿Piensas que estamos exagerando con el tema? Pues vamos allá y vamos a verlo. En primer lugar, vamos a hablar de la Mezquita de Córdoba, cuya ubicación está relacionada desde la antigüedad con el culto, ya que allí en época visigoda se encontraba la Basílica de San Vicente. Comenzó a construirse en torno al año 786 por orden de Abderramán I y en ella se reutilizaron materiales romanos y visigodos. El edificio presenta las partes típicas de toda mezquita, con un patio o shan, el muro de la quibla, el mirab, el mimbar, la maksura y el alminar donde se subía el almuédano para llamar a la oración. Sería el equivalente a las campanas de la iglesia cristiana. Recordad que los musulmanes deben orar 5 veces al día, por lo que el minarete es fundamental. En las mezquitas se realizaron sucesivas ampliaciones conforme la ciudad iba creciendo y era necesario más espacio. La primera ampliación se realizó entre el año 840 y 848 con Abderramán II, a la que siguieron varias con Abderramán III y el Hakam II. Finalmente Almanzor la terminó. Destacan en ella los arcos de herradura, ya usados por los visigodos, que se incorporan de esta manera al arte musulmán. El sistema construido en la sala de oración o harán utiliza la superposición de arcos, recordando así a los acueductos romanos. En la actualidad, la mezquita es la Catedral de Córdoba.
De la etapa almohade conservamos la Giralda, antiguo minarete de la Mezquita Mayor de Sevilla, y que impresiona con su decoración a base de paños de Sebca, muy del gusto almohade, como podemos observar hoy día en su gemela, la Mezquita de la Kutubiyya en Marruecos. La etapa final sería el reino nazarita de Granada. Este reino tuvo una economía basada en el comercio, la artesanía y una variada agricultura de regadío. Esta bonanza económica se notó también en las artes decorativas y suntuarias, con los ejemplos de la Alhambra y el Generalife. El final del Reino de Granada vino determinado por la conquista por parte de los reyes católicos el 2 de enero de 1492 y su incorporación a la corona de Castilla. Este hecho marca el final de la dominación musulmana en la península y el final de la Edad Media, reforzado por el descubrimiento de América el 12 de octubre de ese mismo año. Pregunta: ¿sabes que España es uno de los países más visitados del mundo, entre otras cosas por su imponente patrimonio? ¿Sabes que en 2019, antes de la pandemia de coronavirus, recibimos 86 millones de visitantes y que el monumento más visitado de España es la Alhambra? Llamada La Roja por los musulmanes, es uno de los conjuntos más bellos de Occidente. Encaramada en la colina de la Sabica, se encuentra todo el conjunto formado por la fortaleza y la zona palaciega totalmente integrados en el paisaje. En la parte que se asoma a la Vega de Granada se sitúa la Alcazaba o zona defensiva, con la Torre de la Vela como estandarte y acompañada de la Torre Quebrada y la del Homenaje. En esta zona se situaría la artillería, ya que su función es defensiva y se encuentra rodeada de murallas y en una parte escarpada de la colina. En el resto del recinto se sitúan la zona palaciega, donde destacan el Palacio de Comares con el patio de los Arrayanes de la época de Yusuf I, el Palacio de los Leones con Mohamed V, donde encontramos la Sala de los Abencerrajes, la Sala de las Dos Hermanas, supuestamente llamada así por las dos grandes losas de mármol que están presentes en el pavimento, y el Patio de los Leones con una increíble fuente en el centro. ¿No os recuerdan las columnas a las palmeras de un oasis donde los animales acudieron a beber agua? Finalmente se cierra todo el conjunto con los jardines del Partal. Todo el conjunto responde perfectamente al gusto del arte musulmán de utilizar materiales pobres, tales como el ladrillo, el estuco, yeso, etc., pero con magníficas decoraciones en el interior con atauriques, lacerías, decoración epigráfica con escritura nesji o cúfica, y dejando plasmados en las paredes versos del Corán o poemas. Sin olvidarnos del horror vacui. Al no estar permitida la representación de la figura humana, se sustituye por una profusa decoración vegetal que cubre casi por completo las paredes. En las zonas más altas tenemos el Generalife o huerto elevado, zona de huerta y frondosa vegetación, donde los protagonistas son el agua y las distintas formas vegetales. Al ser un pueblo procedente de zonas más áridas, el agua tenía una importancia fundamental. Prueba de ello son el sistema de regadío y las distintas técnicas relacionadas con el mismo, como norias, acequias, azudes, etc. En estos jardines, el esplendor de la vegetación y el cultivo de las distintas especies nos dan una idea del nivel de refinamiento en el uso de las mismas. Destaca el ciprés, heredado de los romanos, que ya lo utilizaban con la simbología de hospitalidad, de acoger al visitante en definitiva. Además, las distintas fuentes pretenden lograr un efecto espejo con el agua, buscando la paz y el disfrute del frescor en los meses más calurosos del año. Pasamos ahora a explicar un poco la influencia islámica en Andalucía.
Una vez conquistada Granada con la recuperación del último territorio musulmán para la corona y dentro de la política de unificación de los reyes católicos, se decretó la conversión al cristianismo o la expulsión de los musulmanes. Dentro de la corona de Castilla, algunos se convirtieron y pasaron a llamarse moriscos. Años más tarde, y ya en la época de Felipe III, se decretó la expulsión definitiva de todos los moriscos. Este hecho supuso un retroceso en campos como la agricultura, ya que algunos sistemas de cultivo, como los regadíos en la huerta, eran conocidos perfectamente por este grupo, mientras que los cristianos se habían dedicado mucho más a la ganadería. En muchas zonas de Andalucía hubo un retroceso en este sentido. Nos ha quedado, sin embargo, un importante legado cultural. Aproximadamente el 7% de las palabras en español son de origen árabe. Vamos a ver estas palabras en diferentes campos o categorías. La primera categoría sería... Comenzaríamos por los topónimos. Muchos nombres de lugares, ríos, ciudades, etc. tienen su origen en el pasado árabe, como por ejemplo Guadalquivir, Guadix, Tarifa, Medina Sidonia, Alhama de Granada. En el urbanismo podríamos hablar de Albaicín, Adarve, Zoco. Comida, berenjena, azúcar, aceite, aceituna. En la agricultura, algodón, arriate, acequia, azuz. Y expresiones, ojalá, de inshallah, literalmente si Dios lo quiere, y el tan nuestro olé. Este rico legado también lo podemos encontrar en algunas costumbres como la gastronómica. Compartir el tiempo de la comida con familiares y amigos era muy importante en Al-Ándalus, incluso acompañados de música y fiestas en las zambras. La comida solía ser abundante y se disfrutaba de ella con numerosos platos que hoy en día se han mantenido en la cocina popular andaluza, como las albóndigas, los escabeches, las empanadas, los fritos, etc., muchas veces aderezados con especias y plantas aromáticas. Además, se mezclaba mucho lo dulce y lo salado, se utilizaba la miel y los frutos secos. Precisamente estos frutos secos, sobre todo la almendra, son la base de algunos de los dulces más típicos que tenemos aquí, tipo alfajores, turrón o mazapán. ¿Has visto cómo finalmente hemos vuelto a las albóndigas de tu abuela? Pues eso, que gracias a la presencia de los árabes en Al-Ándalus, ahora desayunas churros, te tomas una tapa de berenjenas fritas con miel, te paseas por la Alhambra, piensas que ojalá fueras millonario con muchos ceros y te acuestas con una cálida y mullida almohada. ¿A que no te lo esperabas?